Saludos cordiales, queridos amigos y queridas amigas. El tema que vamos a analizar en esta oportunidad tiene que ver con la verdadera adoración en las iglesias. La forma como se debe adorar a Dios en los templos. Tenemos que lamentar, en primer lugar, que el maldito espíritu de la irreverencia ha entrado a los templos donde se adora a Dios. El templo es un lugar sagrado, no es un lugar cualquiera, no es un lugar común, es el sitio en el que se encuentra la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios es un lugar sagrado que merece respeto y absoluta reverencia. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, la palabra de Dios nos dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Los servicios eclesiásticos que se ofrecen a Dios en los templos deben tener estas características para que sean aceptables a Dios. Deben ser conducidos con temor y absoluta reverencia. El apóstol Pablo manifiesta que si debemos presentar los servicios de adoración a Dios, deben ser con temor y reverencia. Hay una pregunta: ¿por qué sabemos que Dios está en medio de sus fieles cuando se congregan en el templo? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué dijo Dios a Moisés cuando estuvo en su presencia? Éxodo capítulo 3, versículo 5. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cuando entramos al templo de Dios, debemos hacerlo con solemnidad, en silencio, con una actitud reverente y con la convicción que en ese lugar se encuentra Dios para recibir nuestra adoración. ¿Qué dijo el sabio Salomón sobre la actitud que debemos observar cuando estamos en el templo del Señor? Escuchemos lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, esto lo está diciendo el hijo de David, que es el sabio Salomón. Cuando vayas a la casa de Dios, que es el templo, cuida tus pasos. Es decir, que debemos entrar con reverencia. Y dice: y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de hacer el mal. El sabio Salomón está aconsejando que cuando vamos a la iglesia, vamos al templo de Dios,
debemos observar reverencia. Nuestra actitud debe ser una actitud dispuesta a escuchar, no a hablar, no a cuchichar, no a mantener actos de irreverencia dentro del templo de Dios, no a usar el celular. Lamentablemente conocemos que en la actualidad hay templos cristianos que se han convertido en lugares que profanan el nombre de Dios, profanan la presencia de Dios, presentando conciertos de música, por ejemplo, similares a los conciertos de música mundana, con sonidos estridentes, con gritos, con aplausos. Templos cristianos en los que se presentan shows escandalosos, en el que saltan, brincan y se tiran al suelo, presentándole a Dios un acto de adoración donde se observa el desorden, la improvisación y la falta de absoluta reverencia o de reverencia total en estos cultos. De hecho, pienso que Dios jamás estará en estos lugares denominados templos para Dios. Dios no puede estar en estos sitios dominados por las pasiones satánicas y carnales. Existe una orden explícita de Dios para que todos los moradores de la tierra entendamos de manera elocuente cuál es su voluntad, el momento en que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Escuchemos. Mas el Señor está en su santo templo. Estoy leyendo la Biblia. No estoy diciendo palabras de mi propio pensamiento. Mas el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. El silencio santo es una demostración de respeto y reverencia a Dios. Los actos litúrgicos que se presentan en los templos deben estar revestidos de solemne santidad. Esta también debe considerarse una característica de cómo adora a su Señor el verdadero pueblo de Dios. Que tengan muchas bendiciones cada uno de ustedes y sus familias.